wants to Quiero speak to hablarle us por unos today. minutos And I'd like to speak to you for a few minutes acerca de ver la muerte por la palabra de Dios. about seeing death through the word of God. Hace un tiempo compartí algo de esto con algunos de ustedes Some time back I shared some of y this quisiera with you, pedirle de favor que abra sus oídos a la palabra de Dios. and I'd like to ask you to open your ears to the word of A God. la palabra de Dios. The word of God. Y quiero comenzar hablando de un pasaje que Cristo tiene con sus discípulos en Mateo capítulo 10, And I'd like to begin in Matthew 10, donde Él está en cierta forma animándolos a ellos. where he's in a way encouraging them. Habían varias cosas que habían sucedido en este capítulo. There's a few things that had happened in this chapter. Jesús está en Mateo capítulo 10 Jesus is in Matthew chapter 10, hablando con sus discípulos speaking with his disciples, y Él da una palabra en esta parte and he gives a word in this que nos llama mucho, debe llamar la atención. that should call our attention. Dice en Mateo capítulo 10 versos 29 y 30, y voy a usar otras traducciones que no es la Reina Valera. It says Matthew 10, 29 through 30, and we'll be using different translations. Dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere, observe, sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. 2 little birds are not worth more than a coin. However, no little bird dies without your permission from God, your Father. God knows how many hairs you have on your heads. ¿Qué es también lo que Jesús está diciendo a sus discípulos con esta ilustración? What is Jesus also telling his disciples with this El illustration? punto no es la compra o venta de pajaritos, en que en aquel tiempo se usaban hasta para sacrificios. The point is not about the birds, which were even used in some sacrifices. In La that idea time. aquí es The idea here que is si Dios se preocupa por los pajaritos, that if God worries about the little birds, ¿cómo no se va a preocupar más por sus hijos, how is he not going to worry more for his por children, los suyos? for his own? Escúcheme, si Listen. 2 pajaritos no caen y mueren sin que Dios lo permita, If 2 little birds don't fall and die without God giving permission for Jesús it, está diciendo que nadie muere sin que Dios lo permita. Jesus is saying that no one dies without him allowing Usted it. tiene que entender y creer esta verdad. You must understand this and Es la believe this Biblia. truth. It's Bible. Nadie se muere No one dies sin que Dios lo sepa, without God knowing sin que it, Dios tenga que ver. without God Las being involved in it. circunstancias pueden ser muy difíciles, Circumstances can be difficult. pueden ser lo que no esperábamos, They could be something we were not waiting pero Dios for. es el dador de la vida But God is the giver of y el life, único que tiene el derecho de tomarla. and the only one that has the right to get it. Job dijo en Take un it. momento de esa crisis grande que vivió, Job said in a moment of that crisis that he hablando lived, de su propia vida, speaking on his own life, su mujer le sugirió que maldijera a Dios. his women suggested for him to curse Su God. mujer le dijo a Job, maldice a Dios. She told him, curse God. Pero Job se negó a maldecirlo. But Job did not do that. Y en un momento de ese momento tan duro, And there was a moment in the difficult moment, Job dijo, Jehová dio, Job said, Lord gave, Jehová quitó. and the Lord took. Él es el que da He is the one that y Él es gives, el que quita. and he is the one that takes away. Nadie se muere No one dies sin que Dios lo permita. without God allowing it. Romanos capítulo 9. Romans 9. Pablo está hablando con la iglesia en Roma, Paul is speaking in the church in Rome, dirigiendo esta carta a ellos. directing this letter to them. En el capítulo 9, verso 20 y 21 les dice estas palabras. Chapter 9, 20 through 21 says these words. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. The earthen pot cannot say to the one who made it, why did you make me like this? The potter has the right to decide what he wants to do with the clay, and he can make of the same clay a fine vase or an ordinary jug. El apóstol Pablo en este pasaje está hablando que Dios es el que salva, eso es lo que estaba hablando también, Apostle Paul here is speaking that God is the one who al saves ser humano, the human being, que Dios decide cómo hacerlo. that he decides how to do it. Dios decide con quién hacerlo. He decides with who Escúcheme, to do iglesia. it. Listen, church. El mundo de allá afuera, The world outside que no quiere nada con Dios, that wants nothing to do que with incluso God, odia a Dios, que se burla de it Él. hates and El mocks mundo God. quiere un Dios The world wants a God que a ellos les dé cuentas, that to them he gives que an a ellos account. les diga por qué hace lo que That hace. to them he says why he does Ese what he no es el does. Dios de la Biblia. That's not the God of the El Bible. Dios de la Biblia hace lo que Él quiere, The God of the Bible does what he cuando wants, quiere, when he wants, cómo quiere, how he wants, con quién quiere, and whoever y no he tiene wants. que darle cuentas a and nadie. he doesn't have to give an account to anyone. Dios no tiene que explicarnos nada. He does not have to explain Nosotros no anything. somos nada para decirle a Dios, ¿por qué lo hiciste así? We're nothing to ask him, why did you do this? Pero Él nos ha dado una fe, But he's given us a faith, una palabra, a word, para poder creer en Él to be able to y believe confiar en in him Él, and trust que in him, Dios es bueno that God is good y su misericordia and his mercy es para siempre. is forever.
Nuestro hermano Roger murió en Cristo. Our brother Roger died in Christ. Murió siendo salvo. He died being saved. Sabemos entonces dónde está. We know then where he Es is. difícil. It's difficult. Es duro. It's hard. Va a tomar tiempo It's a going to take aliviar some ese time dolor to alleviate that de pain, cómo sucedió, of how it de happened, la ausencia física. of the physical absence. Por eso esta palabra es para recordarnos a todos That's why this word is to remind us lo all que Dios también dice de la muerte. what God also says about death. El apóstol Pablo literalmente aquí también está hablando Apostle Paul is literally here also speaking de que Dios controla todo. that God controls it all. Iglesia, todo. Church, Lo all. voy a repetir, todo. I'll say it again. All. Dios lo controla. God controls it. Nada sucede Nothing happens sin que Dios lo sepa antes, without God knowing sin it que Dios lo before, permita, without God sin que Él allowing tenga it, que ver with directa him being involved o directly indirectamente. or indirectly. Por eso es que hace falta que usted tenga la fe que Él le dio That's why it's needed that you have para the faith creer that He gave you to believe. y confiar en Él. And trust Porque in si no, Him. usted dudaría. Because if not, you'd be ¿Cómo es doubtful. posible How is it possible que Dios mandó una lluvia grande that God sent great rain en el tiempo de in Noé the type of Noah y todos los que no entraron al arca se ahogaron? and all those that didn't go into the ark Es drowned? posible It's possible porque Dios lo ha dicho. because God has said it. Ustedes están acá esta Are mañana. you here this morning? Ya nos vamos a ir en unos momentos. We're about to leave Para in a que few pueda moments descansar. so that you can rest. Ahora, escúcheme bien. Now listen, please. Vaya conmigo a Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Thessalonians 5. Pablo en esta carta está hablando algunas cosas a los tesalonicenses, Paul in this letter, he's speaking of some things. pero hay to the algo acá donde Thessalonians. quiero partir a la palabra de hoy. Because there's something here that I want to take to Una for this pequeña word today. introducción. A small introduction. Ahora vamos a la palabra. And then we go to the word. Dice Pablo que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. May God himself, the God of peace, sanctify you completely and keep your whole being, spirit, soul, and body blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. La Biblia dice que los tres aspectos del ser humano son espíritu, alma y cuerpo. The Bible says that the three aspects Escúcheme. of spirit, soul, and body. Usted es un espíritu You're a spirit que tiene un alma that has a soul y vive en un cuerpo. and you live in a body. Una vez más, Once usted es un again, espíritu you're a spirit que tiene un alma that has a soul y vive en un cuerpo. and lives in a body. ¿Quién lo hizo así? Dios. Who created that way? ¿Quién lo God. decidió así? Dios. Who decided it? God. ¿Quién lo creó así? Who Dios. created it this Pablo way? aquí en God. esta parte está hablando sí de la santificación. Paul here, yes, he's speaking on sanctification. Si usted es salvo, If you're saved, usted nació de nuevo, you were born again, usted está en el proceso de santificación you're in a process of sanctification para un día ser glorificado, for a day to be glorified, sea que muere whether you o que es die raptado. or be taken Ahora, in the ese no es rapture. el tema hoy. And that's not today's El subject. tema es la muerte según la Biblia. The subject is death according to the Bible. La ciencia The science rechaza que nosotros los seres humanos somos un tripartito. rejects that we Tri. human beings are tripartite. La ciencia dice que somos bipartito, Science says that we're a que bipartite, somos un alma that we're a soul con un cuerpo. with a body. Por eso es que la psicología, That's why la psychology psiquiatría Psychiatry. no puede tratar nada con tu espíritu, cannot deal with anything of your no puede spirit. tratar nada con tu espiritualidad, They cannot deal with anything porque of your no lo spirituality creen, because they don't believe no lo it. conocen They don't know it. y solo tiene que ser a través de Dios. And it can only be through God. Escucha, iglesia, Listen, church. usted tiene un espíritu que Dios le dio You have a spirit that God gave you con un alma pegada a ese espíritu with a soul attached to y that lo spirit, puso dentro de un cuerpo. and He placed it inside of a body. Ahora, la muerte no respeta a nadie. Now, death does not respect everyone. Todos vamos a morir. We all will die. Nos guste o no, Whether we like it or querramos o not, no, todos vamos a morir. everyone will die. Como creyentes nacidos de nuevo en Cristo As a Jesús, born-again believer in Christ por el Jesus, Espíritu Santo, through the Holy Spirit, debemos ver la muerte como Dios la enseña en su palabra. we must see death as God teaches it in His Word. Ahora, hablando de estos aspectos del ser humano, Speaking of these aspects of the human la being, Biblia, the Bible, no mi opinión, not my opinion, y quiero decirle algo que dije en el primer servicio, and I like to say something and I que said in the no lo first siento service. ahorita así como el primero, I don't feel it now like I did in the first, porque en el primero sí lo sentí fuerte y lo tuve que decir y no todos me van a entender. because I felt it strongly in the first and not everyone's going to understand. A mí me falta mucho por aprender I have yet a lot to learn, y creo que a usted también. and I think you as well. O sea, no creo que haya alguien aquí ni afuera que sepa todo la Biblia. I don't think that there's anyone here or outside that knows Entonces, yo all le about the Bible. pido que cuando usted al final del servicio me aborde So I ask you that at the end of the service, when you de lo get que to me hablamos, or speak to me si about usted what we sabe más spoke, que yo, que me enseñe, if you know more of this, for you to teach me, pero no que me venga a pelear, but don't come and argue porque with no me, le respondo. because I will not respond. Lo digo porque en el primer servicio pasó algo y quiero
dejarles saber a ustedes que no sea así. I say it because in the first service something happened and I'm telling you so that you're not this way. Si en medio nuestro hay alguien que cree que lo sabe todo, primero para empezar está engañado. If among us there's someone that believes No they know it existe. all, first of all, you're lying Puede to saber yourself. más que uno, sí, Maybe you know more than pero others. do. enseñe, But yes, teach. no pelee. Don't ¿de acuerdo? argue. Porque ya me pasó hace unas semanas atrás, un domingo afuera con una persona y fue muy incómodo. Because it happened a few weeks O sea, ago with a person. Yo it sé was cómo manejar esa uncomfortable. situación, I know how to handle the pero situation. sé que la persona se incomodó But I know the person was made porque uncomfortable. no vino a preguntarme, because they didn't come to ask. no vino a They enseñarme, didn't come to teach me. vino a atacarme He came to con attack lo me que cree que sabe de la Biblia. with what they believe they Y know yo the no, Bible. no voy a entrar en esas cosas. And I won't enter into those Entonces se type fue of things. enojado. So he left Entonces, angry. consejo que le doy, no entremos en esas cosas. ¿De So acuerdo? advice I give you, let's Muy not go bien. into these things. Perfecto, porque a mí me gusta aprender Perfect, because I love to learn la verdad. the truth. No las tonterías ni opiniones de otros, la verdad. Not the foolishness of others, Esto but the que está truth. acá. This that is here. Entonces, veamos tres aspectos de la muerte en la Biblia. So let's look at three aspects of death in the Bible. La Biblia enseña The Bible que la teaches muerte es una separación. that death is a separation. Esa es una palabra muy importante. It's an important word. La Biblia enseña que la muerte es una separación. The Bible shows that death is a separation. Por lo tanto, la Biblia muestra tres tipos de separación Therefore, it shows three types of que tienen que separation ver con la muerte. that deals with death. Yo sé que los que están sirviendo ya me oyeron y se siente cansón. I know those serving already heard this and you feel a Sí, little porque tired. alguien me ha dicho, ¿y por qué usted no predica algo diferente en el segundo servicio? Yeah, because I've been told, why don't you preach No, something different to the second Porque el service? pueblo es distinto. It's like, no, Y because yo the quiero people que that todos come are vayan con different. el mismo conocimiento. And I want everyone to go with the same knowledge. Es mejor así. It's best this Si no, way. entonces el domingo que viene me aparecen los de ese. Pero usted no me enseñó eso a mí. Not next Sunday, people will be like, but you didn't teach me Todo this. parejito. Everything. Pero los que están sirviendo les toca la doble a veces porción. But those that are serving you take double portion. Diga conmigo si puede separación. Say with me if you can, separation. Número uno. Number one. La primera separación que la Biblia podemos tratar es la muerte física. The first separation that speaks in the Bible is the physical La death. muerte física. Physical death. Physical death. La muerte física. ¿Qué es la muerte física? What is physical death? Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Physical death is the separation of the Es soul. importante and que spirit entiendan from the esto si body. ustedes son cristianos. It's important for you to understand this. Es la separación del alma y del espíritu humano del cuerpo. It's the separation of the soul and the O sea, spirit from the body. cuando alguien se muere físicamente, When someone dies physically, se muere el cuerpo the body dies. y el alma y el espíritu que están dentro se separa del cuerpo. And the soul and spirit that are inside separates from the body. ¿Qué sucede cuando alguien muere? What happens when someone dies? El cuerpo se quedó sin vida, The body's left lifeless. se murió, It died. pero el alma no But the soul y el did not. espíritu no. And the spirit did Se not. separa del cuerpo. It separates from Ahora the body. vamos a hablar de otra más adelante. Now we'll speak about another one Entonces, further cuando on. alguien muere físicamente, So when someone dies physically, ¿cuál es la parte que se entierra what is the part that o is que se buried quema? or that is cremated? El cuerpo. The body. ¿Me siguen? You follow? El cuerpo, The que body. ya está sin vida, That it's already lifeless, pero el alma y el espíritu but the soul and se spirit salen. comes out. Entonces la muerte física es primero una separación entre el cuerpo, So physical death is a separation between the body, el alma the soul, y el espíritu humano. and the human de ese spirit cuerpo. of that body. Vamos a la Biblia Let's go to the Bible para que vea que esa no es mi opinión. so that you can see it's Hay not dos my opinion. pasajes, There's two dos o verses, tres pasajes about 2-3 verses que nos dan luz de esto que estamos hablando. that give us lights to what we're speaking. Usando la traducción Biblia amplificada, Using the amplified version, vamos al capítulo 35 y verso 18, cuando Raquel, la mujer de Jacob, estaba muriendo. we go to Genesis 35:18 where Rachel, Jacob's wife, was dying. Dice, y cuando su alma se iba porque murió, lo llamó Ben-Oní, hijo de mi pena. And as her soul was departing, for she died, she called his name Benoni, son of my sorrow. Es cierto que había una situación en que Jacob le había puesto un nombre a su hijo y Raquel se lo quería cambiar, Yes, there was a situation where Jacob had named the son and Rachel wanted to change the pero name. ese no es el mensaje ahora. But this is not today's El mensaje message. es que la Biblia dice que el alma de ella se fue. The message is that is saying that her soul was ¿Cuándo se departing. fue? When did it Cuando depart? su cuerpo murió, When her body died, su alma se separó de ella. her soul separated from her. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que dijo Salomón. Let's go to Ecclesiastes 12:7. What does Solomon say? Entonces el polvo del cual Dios hizo el cuerpo del hombre volverá a la tierra como antes, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Then shall the dust out of which God made man's body return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Ahora, quiero decirles algo. Tal vez usted está aquí sentado y dice, bueno, a mí no se me ha muerto nadie, esa palabra no me hace falta. And maybe you're sitting here and say, well, no one's died in my family, Le so I hace don't know about falta. that word. But you need this Porque word usted va a lidiar con la muerte. because you will deal with death. Un día va a llegar a tu vida
y es mejor estar preparado, One day it will reach your life and it's o best for you to be alguien de tu prepared. familia Or someone from o your alguien family, conocido or someone y you que usted know, conozca la verdad de and Dios that you know the truth of para God, saber cómo manejar esa situación, so that you know how to handle qué the decir, situation, what to say, qué hacer. what to do. Observe esta palabra. Observe this word. Primero vimos con Rebeca, con Raquel cuando está muriendo, su alma se fue. First we saw with Rachel when she was dying, her soul departing. Ahora Salomón dice que cuando muere el cuerpo, el espíritu se va. Now Solomon is saying when the body's dead, the spirit leaves. Una vez más, Once la again, muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. physical death is separation of the soul and spirit from the body. Ahora, la tradición, And tradition, la religión en el mundo, religion in the world, tiene una idea distinta has a different y idea. confunde a mucha gente. And it confuses people. Cuando van a un funeral, When they go to a funeral, literalmente piensan que la persona está allí. literally they believe that the person is La there. persona no está allí. The person is Está not el there. cuerpo. The body is. Ya el alma se fue. But the soul Ya el already espíritu left. se separó. The spirit already Es el separated. cuerpo It's just the que no body tiene vida. that is lifeless. Esa no es la persona. That's not the person. La persona es el alma y el espíritu. The person is the soul and the ¿Ustedes spirit. pueden entender esto? Can you understand this? Ahora, el alma y el espíritu, ¿qué es lo que verdaderamente la persona es? The soul and the spirit, which is what truly the person is. Cuando se sale del cuerpo, When it comes out of the body, solo puede ir a dos lugares y ustedes lo saben. it can only go to two places and you know them. ¿Con Dios With God o sin Dios? or without God. ¿Quién determina eso? Who determines this? Dios. God. ¿Quién decide eso? Who decides Dios. this? God. ¿Quién maneja eso? Dios. Who handles this? God. Es importante entenderlo. It's important to understand. Ahora, en la muerte física Now, in the physical death, se da esta separación primera que estamos viendo. this first separation happens. Las estadísticas confirman que la muerte física es el 100% posible. Statistics say that physical death is 100% possible. La única excepción que puede haber The only exception that could es que be aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, is that those that have been born again in Christ cuando Jesus, Cristo venga a raptar su iglesia, y yo creo en el rapto, when Christ comes for the rapture, and I believe No sé in the usted, rapture, yo creo en el rapto. I don't know about you, but I believe in estemos the rapture, vivos, and we're alive, entonces no vamos a morir físicamente, then we won't die physically, sino que vamos a ser levantados en vida but we will be taken y alive, un cuerpo nuevo se nos da en ese momento. and a new body will be given to us at that moment. Se fueron. Did you leave? Le quiero contar lo que pasó con un hombre hace mucho tiempo. I'd like to tell you what happened with Esto a fue man por long allá en time el año ago. 1994 que lo escuché de un viejo hombre de Dios que ya murió y se fue con el Señor. This was like in 1994 with an elderly Es gentleman la that already historia passed. de un hombre en una ciudad de Estados Unidos, It's the story of a man in a city in the un United hombre de States, empresario and a businessman que supuestamente era creyente, dicen, that supposedly he was a tenía believer. negocios, He had businesses. trabajaba mucho He worked a lot, y hacía mucho dinero. and he made a lot of money. Tan ocupado estaba en sus negocios, su trabajo, que dejaba a la familia a un lado But he was so busy with his business, Su he left vida family estaba a to un the lado. side. His life was left to the y tuvo side, que hacerse unos exámenes médicos. and he had to do some medical testing. Buenos días. Good morning. Okay. Tuvo que hacerse unos exámenes médicos He had to do some doctor, y él estaba lab work. enojado y le dijo a su secretaria, no han llamado de la clínica para darme los resultados. And he was upset because the results had not been back. Estaba molesto. He was upset. ¿Cómo no me han dicho mis resultados? Why haven't they given me the Y él results of my lab empezó a work? llamar a la clínica él mismo para reclamar. And he himself started to call the Era clinic to una complain. persona muy así, alterada. He's a very agitated type of Le person. contestan And they answered y el him. doctor le envía a decir, él tiene que ir a hablar personalmente con el doctor. And the doctor says, you have to personally come and speak with me. Que no le van a entregar los resultados por teléfono. That they will not give him the results La over historia the phone. cuenta que el hombre va, The story says that the man goes. le pide a la recepcionista que se los dé. He asks the receptionist to give him his Ella le results. dice no. She says El no. doctor tiene que hablar con The usted. doctor must speak with you. Él entra, He goes in. el doctor lo recibe en su The oficina doctor receives him in his office. y el doctor le dice, tengo dos noticias que darle. The doctor says, I have two news for you. Una mala A bad y one una peor. and an even worse one. ¿Cuál quiere que le dé primero? Which would you like to hear Él está first? apurado. And he's in En a el rush. celular dice que cuentan que estaba. On the cell phone, they say he was. Apurado que el médico le diera los resultados. Rushing the doctor to give him Dijo, results. deme la mala primero. He says, give me the bad one El first. doctor le dice, The doctor says, hemos examinado todos los resultados. we've seen all the results, Tienes una enfermedad incurable and you have an incurable que disease está acabando con tu vida. that is finishing with your life. Tienes 30 días de vida. You have 30 days of life left. 30 días. 30 days. No creemos que pase de eso. We don't believe you'll go past 30 days. El hombre todavía no entra en razón And the man's still not going into reasoning. y dice, pero esa es la mala. He says, but that's the bad ¿Cuál news. puede ser la peor? What can be worse? Y el doctor le dice, hace 29 The días doctor says 29 days hemos ago, estado llamándolo, we've been calling you, enviando mensajes sending y messages, usted no ha contestado and you had not answered para darle la noticia. to give you the news. Le quedaban 2 días. He was left just with 2 days.
Es cierto, It's true. sucedió. It happened. Es triste. It's sad. Estaba tan ocupado en las cosas que no son tan importantes, y sí son, He was so worried and busy in the things that que are not las más important importantes that in the ones that were more las important, había dejado a un lado. he had left into the Su side. alma, His soul, su espíritu, his spirit, su cuerpo his body iba a morir en unos was días. going to die in a Su few alma y su days. espíritu se iban a separar de su cuerpo His soul and spirit were going to y separate from no his body. se iban a ir con Dios. And they would not go with God. Trabaje, Work, estudie, study, tenga negocio, pero have jamás businesses, but never los ponga por delante de su alma, place them first before ni su your relación soul, con Dios, or your ni relationship su with comunión God, con Dios. or your communion Eso with es God. más valioso. That is more Y tu valuable. dinero, negocio, profesión jamás te va a dar esto. And your money, business, profession Solo will never give you Cristo this. Jesús. Only Christ Me Jesus. escucha, iglesia. Do you hear Solo me, church? Jesús. Only Jesus. Solo Jesús. Only Jesus. Entonces, en la muerte física So in the physical death, hay una separación. there's a ¿Qué separation. se separa? What separates? No, pues, los del primer servicio estaban más The first people in the estudiantes, service pilas que ustedes. there were more. ¿Quieren café? Do you want coffee? ¿Alguien quiere un café? Does someone want coffee? Allá afuera hay. They have it outside. Pero al salir, ahorita no. But when you leave, not Se right now. separa el alma y el espíritu del The soul cuerpo. and spirit separates from the body. Mire, mientras a usted no se le ha muerto un ser amado, Well, maybe you haven't gone through a death of a loved one. usted no va a ver la muerte de la misma manera You will not see death the same way. que cuando se le muere un ser amado cercano a usted. Then when you lose a loved one, Es muy distinto. it's very different. Lo ha oído, You've heard it, le han contado, you've been told about lo ha it, visto, you've seen it, pero no lo ha vivido. but you haven't lived it. Es una experiencia difícil. It's a difficult experience. Solo en Jesús, Only in Jesus, solo en Dios only in God se puede manejar bien. can it be managed correctly. Humanamente no. Humanly, we cannot. Hoy al salir del servicio, Today, as we exit the service, una señora que era la primera vez que estaba acá, a lady that was here for the first time, nunca había estado acá, she had never que been here está, before, está paseando en Estados Unidos, that she's visiting the United States. fue muy honesta, She was very honest, no cristiana, not Christian. vino a mí allá afuera. She came to me Y outside, yo sabía que era Dios. and I knew that it was God. Me dijo, yo quiero que usted haga una oración por mí, And she said, I'd like you to pray for me porque hace 2 años perdí a mi esposo, because 2 years ago I lost my husband, pero no tengo paz. but I don't have Y yo peace. quiero tener paz. And I want to have Y peace. quiero descansar en Dios. And I want to rest on God. ¿Sabe qué hice? You know what I Le did? dije, la única oración que puedo hacer contigo The only prayer that I can do with you es llevarte al príncipe de is paz. to take you to the Prince Y of entregó Peace. su vida a Jesús allá afuera. And she surrendered her life to Jesus right Yo outside. no puedo orar por paz. I said, I cannot pray Yo no for puedo peace. darte paz. I cannot give you Solo peace. Jesús, Only Jesus, solo el Consolador only the puede Comforter darte paz. can give you Y peace. entregó su vida a And Jesús. she gave her life to Pero ella Jesus. fue honesta. But she was Ella honest. fue humana. She was a Hace human. 2 años perdí a mi esposo 2 years ago, I y lost my todavía husband. no lo puedo superar. And I still cannot get Me over duele. it. It hurts. Iglesia, la muerte llega a nuestra vida. Church, death reaches our lives. Nadie se libra de ella. No one is free La from that. muerte no respeta edad, Death does not respect no age, respeta posición, does not respect no positions, respeta años en el Señor, does not respect years no in the Lord, respeta títulos, does not respect titles, no respeta niveles. does not A respect todos levels. nos llega la muerte. Death reaches everyone. Tenemos que estar preparados We must be prepared para ese momento. for that moment. Número 2, Number 2, separación es la palabra clave. separation is the key Separación. word. Separation. ¿Cuál es la primera separación? What is the first Se separation? muere el cuerpo, The body dies. se entierra el cuerpo, The body's buried. el alma y el espíritu se separan, The soul and de spirit ese are cuerpo. separated from the pero body. tienen que ir a un lugar. But it must go to No a se van a place. quedar vagando por allí. It's not going to just No, be no, no. going up in the O a air. Dios It goes or to o God sin Dios. or without God. Número 2, Number 2, la muerte espiritual. spiritual ¿Ustedes death. están escuchando a Dios? Are you listening to ¿Ustedes están God? entendiendo algo? Are you understanding Muy bien. something? La muerte espiritual. Spiritual death. Todo aquel que conoce la Biblia Everyone that knows Bible sabe que Dios dice en su palabra knows that God says in His que Word todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. that all human ¿Sí? beings are Todos. born spiritually dead. Todos nacemos espiritualmente We're muertos. all born O sea, spiritually esta dead. es la segunda separación This is the que la second Biblia nos muestra separation acerca de la muerte. that the Bible shows us on Entonces, death. ¿qué es la muerte espiritual? So what is spiritual death? Es la separación entre el alma y el espíritu humano de Dios. It's the separation between the soul and the spirit O of sea,
pueden estar en el cuerpo vivo, You can be in the body alive, pero están separados de Dios. but you're separated from Allá God. afuera viven millones de gentes vivas. Outside I see Su millions cuerpo of está people alive. vivo, Their body is pero su alive, alma y su espíritu están muertos. but their soul and Están spirit are dead. separados de Dios. They're separated from ¿Y cómo God. se da esto, pastor? And how is this, Por pastor? medio del pecado. Through sin. Cuando Adán pecó contra Dios, When Adam sinned against God, toda la raza humana all of the human fue race arrastrada por el pecado de Adán. was dragged by Y Adam's sin. por herencia, And by en inheritance, la creación, in the creation, recibimos esa herencia we received that y nacemos inheritance. separados de Dios. And we're born Créalo separated usted from o no lo God. crea. Whether you believe it or Es la not, verdad. it's the truth. Lea su Biblia. Read your Bible. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 12. Go with me to Romans 5:12. Todos nacemos separados espiritualmente de Dios. We are all born separated No spiritually importa la from religión God. que usted tenga, Doesn't matter the religion la you have, creencia que usted tenga, the beliefs that you have. todos nacemos separados espiritualmente de We are Dios. all born separated spiritually from God. Romanos 5:12 dice Pablo, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos, ¿cuántos? ¿Dice algunos? ¿Dice los malos? Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Sin came into the world because of what one man, Adam, did. With sin also came death. Everyone will have to die because everyone has sinned. ¿Cuántos de ustedes saben How many of you know que María murió that Mary died y no resucitó? and did not resurrect? Pero necesitó ser salva But she needed to be saved por medio de Jesús. through Jesus. Así es la verdad. That's the Pero truth. la religión no dice eso. But religion does La not say religión this. del mundo tradicional enseña que María es la salvadora del mundo. The religion traditional says that Mary is the savior of the world. No es verdad. That's not true. La Biblia, la palabra de Dios, The Bible, the word of God, enseña teaches que María, como todos los seres humanos, era pecadora that Mary is every human being y was a sinner, necesitó and she la needed salvación salvation por medio de Jesús. through Jesus. Por eso usted ve que cuando Jesús empieza su ministerio, That's why you see that when Jesus begins his ministry, María va desapareciendo Mary is y desapareciendo. disappearing and Y disappearing. después María no aparece And then Mary porque does ya not su appear papel, su función había sido cumplida. because her role, her function had been Ser fulfilled. el canal físico para que viniera Dios como hijo, en su The hijo, physical channel so that he pero could ella come to era earth. un ser humano más. But she was just any other human being. ¿Por qué Dios embarazó por el Espíritu Santo a María en el vientre con Jesús? Why did God put ¿Por Jesus qué? in Mary's womb through the Holy Porque Spirit? era pecadora. Because she was a sinner. Porque si ella no es embarazada por Dios directamente, su sangre se mezcla con el bebé y el bebé estaba en pecado. Because if she would not be impregnated by the Holy Spirit, her blood would have mixed, and then ¿Están it acá? would have been. Todos pecamos. We all sinned. Todos íbamos a morir. We all would have died. Pablo dice en Romanos 6:23, Paul says in Romans solo tomé una 6:23. porción del versículo. I just took a portion of the verse. El pecado da como pago la muerte. Sin pays death as payment. Entonces, una vez más, la segunda separación de la muerte es espiritual. So once again, the second separation of O sea, death is la muerte spiritual. espiritual Spiritual death significa la separación del alma y del espíritu humano de Dios. means the separation. Iglesia, hay gente sentada en lugares como estos, Churches, people sitting in places such vivos. as this, Su alive. cuerpo está vivo, Their bodies pero alive, su alma y su espíritu están separados de Dios. but their soul and spirit are separated from ¿Por God. qué? Por el Why? pecado. Because of sin. ¿Me están acá todavía? Are you still here? En la muerte física, In physical death, esa alma y espíritu están separados por el pecado the soul and spirit are separated by sin, y solamente Dios, and only God, por medio de Jesús, through Jesus, puede resolver esa situación. can resolve this ¿Están situation. acá? Are you here? Ahora, quiero entonces llevarlo a la tercera separación. Now I want to take you to the third separation. ¿Puedo seguir? Can I continue? Esta tercera muerte This second death, o tercera separación que la Biblia muestra. or third separation that the Bible Escúcheme shows. todos con atención allá en las redes sociales y aquí presentes. Everyone listen, please pay Y attention. mírenme un momento. And please look at me for a Usted moment. no debe llegar a esta. You should not get to this one. Usted no quiere que su familia llegue a esta separación. You don't want your family to get to this type of Porque de separation. las otras dos, en Cristo hay resolución. Because from the other two in Christ, there's solution. De esta tercera no hay. But from this third one, there is La none. tercera separación, hablando de la muerte, la segunda muerte. The third separation, talking about death, is the second La death. muerte física, la primera. First is physical death. El alma y el espíritu se separan del cuerpo que se muere. Soul and spirit separate from the dead body. La segunda separación, The second separation, el alma y el espíritu humano están separados de Dios, aunque el cuerpo esté vivo. the soul and spirit are separated from God even though they are alive. La tercera es la segunda muerte. The third is the second death.
Apocalipsis capítulo 20, versos 13 y 14. Revelation 20, 13 through 14. Lo que vamos a leer no ha pasado. What we will read has not Va a happened yet. suceder un día en el futuro. It will happen in the future. ¿Cuándo, pastor? No sé. When, Pastor, I do Solo not Dios know. lo sabe. Only God knows. Pero va a suceder. But it will Y usted happen. debe creerlo. And you must believe it. Aunque esté con cara de aburrido ahí, usted debe creerlo. Even if your face seems boring, Usted debe creerlo. you must believe it. No se va a librar de encontrar la muerte en su camino. You will not be freed from No se seeing va a death librar in de your- enfrentar la muerte. or from facing death. Necesita a Jesús. You need Jesus. Necesita el Espíritu de Dios. You need the Spirit of Necesita God. la verdad de Dios You need the truth para of saber God cómo enfrentar esa to know how situación. to encounter the situation. La segunda muerte, The second death, aunque es la tercera en la lista, even though it's the third in the pero la list, Biblia le llama la segunda muerte. but the Bible calls it the second death. Apocalipsis 20, versos 13 y 14. Revelation 20, 13, and 14. Mire bien lo que usted tal vez ya ha leído. Look what maybe you've read before. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. The sea gave back its dead, death and hell returned theirs, and each one was judged according to what he had done. Death and hell were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. ¿Quiénes son los que entran a esta separación? Who are the ones that enter into this separation? ¿Quiénes son Who are they? los que van a pasar esta separación? Those that are going to go through La the Biblia separation. responde. The O Bible sea, yo no tengo que responds. contestar. I don't have to Yo answer. solo tengo que leer. I just have to read. Verso 15. Verse La 15. misma palabra de Dios da la respuesta. The same word of God gives the answer. Verso 15. Verse 15. Aquel cuyo nombre no estará escrito o está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. He whose name was not written in the book of life was thrown into the lake of fire. Yo sé que no nos gusta. I know we don't like Es que el this. mundo rechaza al Dios de la Biblia. The world rejects the God of the El Bible. mundo quiere un Dios que los ame, les dé todo lo que The quieran, world wants a God that loves them, Pero that que just no me pida gives them cuentas. whatever they want, but doesn't que give an no me account. juzgue. Not be judged. Ese Dios ellos no lo quieren. That God they don't El want. mundo It. quiere un Dios que les haga los mandados a ellos, decimos en mi pueblo. The world wants a God that just does whatever Ese they no es want el de for la them. Biblia. But that's not the one of the Ese es Bible. un Dios falso. That's a false God. Escúcheme, iglesia, Listen, el church. Dios que ahora promueve el mundo The God that now the world es promotes el mismo Dios que acepta todo tipo de is sexos, the same God that accepts all Todo types tipo de of genders, matrimonios, all types of todo marriages, tipo de relación. ¿Y ¿Sabe all qué types of dicen? relationships. You know ¿Sabe what qué it says? predican? You know what they preach? Me tiene que amar como soy. He must love me as I No, am. Dios no te tiene que amar No, como eres. God doesn't have to love you as you are. Lee la Biblia Read the y Bible, ahí encontrarás la verdad. and there you'll find the Dios truth. no te ama así. God doesn't love you like No that. gusta esto. You don't like Solo it. por fe se debe oír. Only by faith Solo you por must fe listen. se puede asimilar. Only by faith Solo you can por fe assimilate en it. Dios se puede creer. Only by faith can you believe God. ¿Qué es la segunda muerte? What is the second death? Es la separación It's the separation, final final, y para siempre de Dios. and forever separation from God. Para siempre. Forever. De aquí no hay regreso. There's no return from No this. tiene arreglo. It has no fixing. El alma y el espíritu de esa persona y el cuerpo, The soul and spirit and body las of that tres person, facetas, the three faces of se it, van a separar de Dios para siempre. will separate from Mire, God hoy forever. no es el tiempo, And today's not pero the un día time. nos vamos a tomar el tiempo But one day we'll take the de time estudiar en la Biblia to study in the Bible, y va usted a ver que aún la gente que sea echada en el lago de fuego and you'll see that even the people thrown into the lake of fire tiene que recibir un cuerpo nuevo has to receive a new body. porque este cuerpo el fuego lo destruye. Because this body, the fire Pero los destroys que it. sean mandados por Dios a ese lago, su cuerpo no se debe destruir. But those that are sent by God to that O lake, sea, their body will not be aún los que destroyed. no se van a salvar So even those that will not be saved van a recibir un cuerpo nuevo will receive a new body para ser condenados para siempre, to be condemned forever, separados de Dios. separated Es from que God. temor nos debería dar esto. Is that this should give us Es que fear. terror santo nos debería de provocar. Holy fear should Que el provoke Dios in de la us. Biblia es el Dios verdadero. That the God of the Bible Que is es the el true Dios de God, amor. is the God of love, Sí, yes, pero es el Dios de justicia. but also the right, Que the dice God que al of judgment. culpable no lo va a dar por inocente. This says to the one that La is religión not no guilty. predica ese Dios. The religion does not speak of No, this no, la God. religión no predica ese Dios. Religion does not preach on this God. Alguien me dijo hace un mes atrás, Someone told me about a se month sintió ago. un poco ofendido. They felt a little bit Ofendida, offended. perdón. Era una dama. It was a lady. Me dice, no, She said, no. el santo papa de la iglesia The holy pope of the church es el que nos guía a Dios. is the one that guides us Y to en God. amor le dije, And in love I said no. to her, no.
La Biblia no dice eso. The Bible does La not Biblia say dice this. que el único camino a The Dios Bible says that the only es way to Jesús. God is Jesus. no es el Santo Papa, It's not the Holy Pope, ni San Lucas, nor Saint, ni San nor Marcos, Saint Mark, ni San Pablo, nor Saint Paul, ni San Timoteo, ni ningún Saint Sam. Timothy, and no other saint. Solamente Jesús. Only Jesus. Y yo le dije a ella, se lo digo en amor por su bien. And I told her, I say this in Si love el out of good Papa faith. no conoce a Jesús de verdad, If the Pope does not Jesus, el Papa The va a Pope experimentar himself esta muerte. will experiment this Y no death. es el Papa, es todos los demás. And it's not just the Pope, ¿Usted it's me entiende? everyone else. Do you No es un understand? asunto de religión. It's not a matter of religion. No es un asunto de preferencias. A matter of Es un preference. asunto de conocer la verdad de a Dios. matter of knowing the y truth vivir of God por ella. and living by it. Yo estudié para ser sacerdote. I studied to be a priest. La gente católica que es católica, practicante, Catholic tiene un people, conocimiento. they have a type of knowledge. Pero alguien que estudió para ser cura But someone that studied conoce to be más a de priest esa práctica o creencia. knows more of that practice or belief. Ese no es el mismo Señor que está promoviendo que cambien la Biblia. That's the same God that they're promoting. No es el to mismo que change está diciendo que la Biblia está the anticuada. Bible, the one that's saying that the Bible is Entonces, antique. ¿por qué se ofende que le diga la verdad? Si So la why verdad do es you para get ayudarle a offended usted. when I say the truth is to help you? Pastor, usted le está tirando a los católicos. No, Señor. Pastor, are you throwing shade to the Catholics? No, I'm not. Estoy tratando de enseñarle lo que dice Dios. I'm trying to show you what God Si yo says. salí de ahí, I came out of that. no, sí. No, yes. No parece, si me hubiera visto con la túnica o ¿cómo se llama con él? Doesn't seem like Si if me you hubiera were visto, seen with ni the esa tonic. foto la desaparecí. Those pictures, I got rid of them. Le dije a mi mamá que las botara. I told my mother to throw them out. Vestido de monaguillo, aquel vestido blanco así, Dressed as a bellboy with that white largo. dress, long dress. Pero mi mamá guardó unas fotos de niño que But yo le my dije, mom no las enseñe. Did keep some pictures as a child and said, do not show that to anyone. Porque cuando yo nací, ¿le cuento? Because when I was No, born, no le should I cuento. say it to you? No le cuento, ¿verdad? No le cuento. Do I tell it? No. No, I will say No, it. porque usted le va a contar a No, otros. because then you're going to say it to somebody else. Mi madre My mother perdió su primer embarazo lost her first pregnancy, y aparentemente era una niña. and apparently it was a Ella deseaba en girl. todo su corazón tener una hija primero. And she desired with all her heart to have a Y daughter cuando yo first. nací, cuando vio esta hermosura nacer, And when I was born, they saw Digo, this handsome "Es varón." born. They said, it's entonces boy. mi papá se iba lejos a atender sus trabajos. So my father would travel far, Cuando él se iba de viaje por varios días, and when he would travel for mi days, madre my mother me vestía con una bata would dress me with y me a ponía un dress, moño and she would put y me bows, tiraba fotos. and she would throw pictures Traía un of me. fotógrafo She would bring a le tiraban photographer. fotos They would take pictures of y me, ella agarraba las fotos and she would grab y le the decía a sus pictures, vecinos, mira a mi niña, and she would tell her neighbors, look mira at my qué daughter, linda. look how Y la gente le beautiful. decía, pero ¿y el niño? Ah, no, ahí está también. The people would say, but what about the boy? Y No, he's mostraba there fotos too. del bebé And then she would show en pictures of the pañales, baby in diapers, con un shortcito. with little shorts. Pero mostraba fotos de la niña con unas batas, But it would also show pictures unas of the batas daughter blancas with these y beautiful con calcetitas. dresses and with little socks. Hasta un día que mi papá no le avisó y regresó antes de viaje. Until one day that my father came back without Y giving encontró a warning la disque niña ahí en la silla. and saw the supposed girl Ella in la the vistió chair. y la dejó ahí y se fue a hacer la comida. She dressed her and left her and went Y to mi cook. papá entra y dice, And bravo, my ¿qué es father esto? comes in and very angry. Se Says, "What is enojó this?" mucho. He got really angry. Y él vio, este es mi hijo. And he saw, he says, Y this is bueno, my son. no cuento esa historia ya. So I won't say that story. Pero aquí hay hijo, para que usted sepa, pues sí que But here there's no a son, se so that you confunda nadie. will not be confused. Está claro esto, It's very clear. muy claro. Very clear. Eso fue solamente el deseo equivocado de una madre buena, It was just the incorrect desire of a good mother, pero equivocada. but incorrect. ¿Y por qué me mira así? And why do you look at me like that? Óigame. Ahora voy a tener que ponerme. Now I'm going to have to stand. ¿Qué es la segunda muerte? What is the second death? ¿Qué más es la segunda muerte? What else is the second death? Está en la pantalla. It's on the screen. Es la aflicción final de todos los malos en el lago de fuego después del juicio final ante el gran trono blanco. It is the final affliction of all the wicked in the lake of fire after Habrá- the final judgment before the great white throne. Habrá dos juicios. There will be two judgments. Está el tribunal de Cristo It's the Christ tribune y el trono blanco de Dios. and the great white throne. El of tribunal God. de Cristo, todos los que seamos llevados al cielo, The one of Christ, everyone that is taken to heaven, vamos a ir a ese tribunal we will go to that para ser judgment juzgados lo que hicimos en nuestra vida. to be judged with what we Pero did in our escúcheme, lives. pero ya listen, estamos salvados. but we're already saved. Entonces ese tribunal es para recompensas. That judgment is for a reward. Pero este trono, But this throne, usted no
debe llegar ahí, You shall not reach this. porque de ahí no hay regreso. Because Ahora from míreme there, acá, there's no going back. el diablo no tiene nada que ver con ese lago de fuego. And listen, the devil O has sea, nothing to do with this no lake es of su fire. obra, It's not his work. no es su creación, It's not his creation. es Dios. It's God. Él mismo He va a himself ser puesto ahí. will be placed Y there. la gente no cree en este And Dios. the people don't believe in this La God. gente solo quiere un Dios que les dé todo lo que desea, People just want the God that gives them all que they los ame want, todo el tiempo that loves them all y the que time, nunca los corrija and that never y corrects que them, nunca los confronte. and never confronts El them. infierno no es el final. Hell is not the El mismo end. infierno va a ser echado en este lago de fuego Hell itself will be thrown into this lake of fire, para que ahí por la eternidad la gente que rechazó a Dios sufra. so that there for eternity those that rejected God will Por eso suffer. es que cuando alguien muere en Cristo, That's why when someone dies in humanamente Christ, es difícil, humanly it's difficult. humanamente duele, Human it pero hurts. espiritualmente hay una victoria. But spiritually there's a Porque esa victory. persona está en la presencia misma de Dios Because that person is in the presence himself of God, y no tendrá que experimentar la segunda muerte. and they will not experience the second death. Ustedes me escuchan. Are you listening? Quiero mostrarle en otra traducción lo que dice el verso 14 del capítulo 20. I'd like to show you in a different translation what it says in verse 14. Los que caen en este lago de fuego quedan separados de Dios para siempre. Those who fall into this lake of fire are separated from God forever. Un otro hombre anciano de Dios que escuché por muchos años que ya también murió, Another elderly man that I also listened to for a few allá en los años years, 1900, there in the 1900s, dijo estas palabras que yo anoté desde hace muchos años. said these words that I notated years back. Mírenme un momento. Let's look at Ya me nos for a vamos a moment. ir. We're about to leave. Veo que están cansados. I see you're tired. Escúcheme bien. Listen, Si usted nace una vez, if you were born once, usted morirá dos veces. you will die twice. Pero si usted nace dos veces, But if you're born twice, usted morirá una vez. you will die A ver, once. no lo agarraron todo, lo tengo que repetir. Not everyone grabs. Si usted nace una sola vez, If you're born just once, tendrá que morir dos veces. you'll have to die twice. Pero si usted nace dos But if veces, you're born twice, solo morirá una vez. you will die once only. Una vez más, Once again. si usted solo nace If naturalmente you're only born y naturally nunca nace en Cristo, and never born again in va a enfrentar Christ, la muerte física you will face physical y la death segunda muerte. and the second death. Pero si usted nace But naturalmente if you're born naturally y nace en Cristo and Jesús, born again in solo va a Christ, enfrentar la muerte física you will only y nunca face enfrentará la physical death, segunda muerte. and you will never face ¿No es second eso death. grande? Isn't that great? ¿No es eso bueno? Isn't that good? Hay que nacer de nuevo. You must be born Hay que again. creer You must que believe Jesucristo that Jesus es el Christ único camino a Dios, is the only way que to God. Jesucristo murió, that Jesus Christ venció died, la muerte overcame y el death pecado, and sin, y Dios el Padre and God the lo Father levantó de los muertos lifted him al from the tercer dead día. at the third day. Y si Jesús resucitó, And if Jesus resurrected, Él fue el que dijo: He was the one el that que said, cree en mí, he who believes in me, aunque esté muerto, even if they're dead, vivirá. shall live. Hay que predicar a Cristo. We must preach Hay que Christ. predicar de We arrepentimiento. must preach about Hay que repentance. predicar de pecado. We must preach No about solo sin. de sueños, Not just about dreams. no solo de logros. Not about ¿De victories. qué le sirve tener todos los logros y perder su alma? What good is it to have all achievements Nada and lose hizo. your soul? You did nothing. Prediquemos del pecado. Let's preach about Digámosle a la sin. gente que si no se arrepienten, Dios no los va a Tell perdonar. people that if they don't repent, God will not forgive them. Y hablemosles también de sueños si And quieren. speak also about dreams. Pero if they want. primero, But lo first primero. is what's first. ¿Qué sucedió cuando Lázaro murió? What happened when Lazarus died? ¿Qué sucedió? What happened? Jesús fue al cementerio, ¿cierto? Jesus went to the cemetery. Cuando right? Lázaro estaba, su cuerpo estaba, era el cuerpo que estaba ahí. Well, the ¿sí? body was there, right? Dice la Biblia que él se paró frente a la tumba. The Bible says that he stood in Ahora, front of the tomb. Jesús no dijo: Now Jesus did not say, vengan fuera. "Come out." No. Nope. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Lázaro. Lazarus. Yo creo I believe que si Jesús dice vengan fuera, that if he says come todo el forth, cementerio se sale. all the cemetery would Ahora, come out. aquí le voy a decir algo And here I'll say que something aprendí a través de los años por experiencia that I learned through the years through y experience. pasé malos momentos. And I had really Me bad hicieron moments. creer Was que made como believe hijos de Dios, that as a son of God, todo el poder de Dios, all the power of todo, God, all the power todo el poder is available está disponible for me para mí, to do whatever I want. para hacer lo que yo quiera. That's not true. Y eso no es la verdad. Yo tengo una parte I have y usted part. tiene una parte. God gave us a Y part. solo podemos hacer lo que Dios quiere. And we can only do what God wants. Llevar al extremo To take to the la extreme resurrección de los muertos. the resurrection of the dead. Ora por el que se murió Pray for the one para that que died resucite. so that they can resurrect. Usted no manda eso.
You did not command Dios that. manda eso. God does. Él es el que controla eso. He's the one that Pero yo no controls that. creía eso. But I didn't Yo me believe las that. creía. I Yo fui a thought- funerales. I went to Yo abrí funerals. cajas. I opened Yo up puse manos coffins. I sobre laid los cuerpos hands muertos. over dead Yo bodies. me creí esas cosas I believed all y these oré things. porque se levantaran. And I prayed for them to arise. Una vez, Once. 2 veces, Twice. 3 veces. 3. ¿Sabe cuántos se levantaron? How many? You know how many Ninguno. came out? None. Hasta que aprendí que Dios me dijo, soy yo el que dispongo eso. Until I learned and God Si said, se it's quiere, me. si se va a levantar en mis planes, If he's going to awaken in se my levanta plans, they will sin resurrect que tú ores. without you even praying. O sea, ¿puede ser posible? Sí. So is it possible? Pero no Yes. llevemos al extremo esa verdad. But let's not take this truth to the Porque extreme. miren acá, yo sé que usted está batallando Because con eso. look at me, I know you're Pastor, no le battling recibo there. eso. Pastor, I Ajá. don't receive that Bueno, yet. vaya al cementerio, por favor. Okay, go to the cemetery then. Vaya a una funeraria. Go to a funeral home. No estoy jugando, estoy hablando en serio, I'm aunque not parezca playing. chistoso. I'm speaking the truth, even though it No seems trabaja funny. de esta manera. It does not work Porque this es way. Dios el que decide el tiempo de una persona, Because cuándo se muere, It's God who decides the cómo time se of a muere, person, when they die, dónde how se they muere. die, and where they Por lo die. tanto, el que resucita es Dios, no usted. Therefore, the one that resurrects is God, not you. Esa mensaje que han predicado que todos tenemos esa unción, pruébeme lo que la tenemos. That message that they've preached that we all have that anointing, show it, prove it. Es to me. falso. It's false. ¿Puede pasar? Sí. It can happen, Pero yes. Dios decide. But God No decides, usted. not you. Estábamos en una nación en Sudamérica. We were No, in South- bueno, en otra parte. We were in another country. Yo estaba sirviendo de ujier. And I was serving as an usher. Habían más de 15,000 personas en ese estadio, There miles was más. over 15,000 people. Yo estaba thousands. encargado de la parte de la tarima. And I was running the stage. Allá habían 7 predicadores conocidos mundialmente. There were 7 world-known preachers. Y me llaman y me dicen, me llevan a un lado, hay una ambulancia ahí con un muerto. And they call me and say, there's an ambulance with a dead Yo voy a body hablar in con there. ellos. I went to speak to them. El de la ambulancia me dice, yo soy cristiano. The one in the ambulance says, I'm Mi a compañero Christian. también. And so is Y my creemos partner. que Dios levanta muertos. And we Estaban believe that emocionados. God raises the dead. Y yo estaba más emocionado que And I ellos. was even more excited Y la than they familia were. nos pidió favor. And the family asked us for a Lo favor. recogimos en su casa. We picked him up at Estaba his house. agonizando. He was Y agonizing. se murió en el camino al And he died hospital. on the way to the Que lo hospital. trajéramos acá. And they asked Para us to que bring oraran por él. so that they can be prayed. Yo le pasé una nota al predicador. I placed a note to the Me preacher. dijo, espérame que terminemos. And he said, wait for us to Y finish. vamos a orar por él. And we're going to go pray for him. Oraron por los enfermos. They prayed for the Y sick. los 7 ungidos siervos del Señor 7 anointed servants fueron of the para Lord allá. went over there. oraron por el cuerpo. They prayed for the body. Gritaron. They screamed. Clamaron. They cried Oraron out. lenguas. They prayed in tongues. Y no volvió a la vida. And it didn't come back to life. Dije yo. Oh, I said. Entonces no soy yo el problema. So the problem is not Porque a mí me. me decían, te falta fe. Because they would tell me you Te need falta faith. unción. You lack faith. No, You no, lack no, no. anointing. La resurrección es voluntad de Dios. No, resurrection is the Si will of ya God. esa persona su tiempo en Dios está cumplido, If that person's timing in God is already fulfilled, no vuelve. it won't. He won't. They Prueba won't de return. eso es Jesús con Lázaro. The truth does. But perfect ¿Por qué no example is resucitó a los Jesus demás? and Lazarus. Why didn't he Hello. resurrect everyone else? ¿Por qué no levantó más muertos? Why didn't he Porque el lift up more dead? propósito de resurrección era solo con Lázaro. Because the purpose of resurrection was just with Lazarus. ¿Ustedes entienden? Do you understand? Porque me da la idea que algunos de ustedes tienen una idea diferente. Because I think some of you have a different idea about this. Si fuera verdad, ¿cuántos no levantaríamos todos los días? If that was true, how many wouldn't we arise every day? En nuestra congregación se han ido con el Señor varias personas. In our congregation with the Lord, Como unas 10 people have personas en left los with the últimos Lord. 6, 7 años. About 10 people in the last 7 years. Recuerdo a nuestra hermana Emma I remember our sister Emma y Nolvia. and Nolvia. Recuerdo a otros hermanos, José. I remember Jose. Recuerdo a nuestro hijo, nuestra hermana Luz. I remember Luz's son. Leito. Leo. Joven, fuerte. Young, strong, Fuerte. strong. Tenía un físico mejor que todos nosotros físicamente. He was physically better than Y most of us. Dios, And Dios, God, en sus in propósitos, his purposes, permitió que la muerte visitara su vida allowed death to visit his life, para llevárselo con él. to take him with him. En ese funeral In that funeral, habían más de 200 jóvenes. there was over 200 youth. Por unos minutos predicamos ahí la palabra. For a few moments there, we preached the word there. Y ahí el ambiente que había no era un ambiente de luto. And the No, atmosphere here, there wasn't one había un of ambiente de death. fe, There was an de atmosphere of esperanza. faith, of hope. Porque cuando alguien muere en Cristo, muere con esperanza, Because when someone dies muere in en Christ, they die paz, with hope. They die in muere en peace. victoria. They die in victory. Humanamente es duro. Humanly, it's difficult. Anoche Raquel lloraba. Yesterday, Rachel was Estaba en crying. el speaker, en el teléfono, mi esposa y yo sentados en el sillón. She was on the speaker with my wife and Y mi I. esposa le dice, Raquel, no tengo palabras para decirte. And my wife told her, Rachel, I don't have words to tell Y yo you. digo, hija, no sé qué decirte. I said, daughter, I don't know what to say Solo to te puedo you. decir, confiemos en Dios. I can just tell you, let's trust God. Dios ya lo tiene con él. God already has Hay him with una him. gran victoria en Cristo. There's a great victory Y in es cosa de Christ. tiempo. And it's a matter of Porque time. cuando nos
nosotros muramos Because when we o die, Jesús venga por su iglesia, or Jesus comes for his nos church, reunimos en Cristo we will reunite para in estar con Él Christ, para to siempre, be with him para forever, siempre, forever, para siempre. forever. ¿Sabe? No les envié este versículo, You know, I didn't send this pero ¿sabe verse, qué dice en Lucas 15:7? No lo busque. but you know what it says in Luke 7? En la traducción de la Pasión TPT, In Luke 7, in a you different say it, translation, you solo say it after me. Dice así: it says, de la misma manera in the same way, habrá una celebración gloriosa en el cielo there will be a glorious celebration in the heavens por el rescate de un pecador perdido because of the rescue of sinner que se arrepiente, that repents, que regresa a la casa that returns home, y al redil. and Y to al its redil. people. Eso mismo es. That's what it Cuando is. alguien muere en Cristo, When someone dies in Christ, regresa al Padre. it returns O sea, to the Father. ¿qué padre no está feliz que su hijo vuelva a él? What father is not happy for their son to ¿Qué return to them? padre que su hijo está perdido no se alegra que vuelva a él? What father that their son is lost is not ¿Qué celebrate padre that no their se goza son ver a is su hijo volver What father does not rejoice para to see their children come nunca back, más dejar la casa del Padre? to never again leave the house Cuando of the alguien Father. muere en Cristo, When someone dies in vuelve a la Christ, casa del Padre. it returns to the home El of the Father. apóstol Pablo lo entendió mejor que nosotros. Apostle Paul understood this Y él better than dijo, us. And he said, para mí for me, el vivir to live es Cristo is Christ, y el morir and to die es ganancia. is gain. Es ganancia. It's gain. Es una victoria. It's a victory. Es una victoria. It's a victory. El infierno perdió un alma Hell lost a soul, y el cielo regresó un hijo. and the heaven received Ustedes a están acá. son. Are you here? Los veo muy cansados. I see you very No, que tired. no, si Of course I do. yo los estoy viendo, no estoy I'm mintiendo. looking at you. I'm not lying. Son varios que están cansados y yo los entiendo porque yo también. Quite a few are tired, and I understand it because so am I. Hace meses los muchachos, un grupo de los muchachos nuestros, Months ago, a group of our me están men, enamorando o invitando they've been inviting a me jugar soccer. to play soccer. Porque en mi juventud jugué soccer y era muy bueno. Because in my youth I played Hay que soccer and I hablar la was a good verdad. player. Let's speak the truth. Yo jugaba de arquero y difícil que entraran goles ahí. I played my Y position bueno, well. me convencieron y el viernes nos fuimos a una cancha nueva aquí en la calle 8. And I was convinced, and on Friday we went to a soccer Pasamos field un here on rato 8th Street. sabroso, divertirnos sanamente. We had a good time and very No holy me time. vaya a decir que jugar o hacer un deporte es pecado. Don't tell me to playing sports is a sin. Y nos fuimos a jugar. And we left to play. Una hora corriendo, An hour running, pateando pelota. kicking the ball. Por cierto, mi equipo ganó. By the way, my team won. Les paré como 7 pelotas así. ¡Wow! I stopped about 7 of those goals. Que los muchachos no creían. Yo tampoco creía. The boys didn't even believe it, but I didn't Porque even believe it myself. 57 años, 57-year-old. hace rato no jugaba. Long time I didn't play. Pero dije, bueno, el viejo tiene reflejos So, todavía. oh, the old man has good reflex. Porque estos cuando están ahí se olvidan que soy su pastor, le dan con todo. Because these, when they're playing, they forget I'm their pastor and they come at Sí, it with all. esto no perdona. No, they don't forgive it. Ahí se les olvidó el pastor ni qué They cuentos. forget about the pastor. They Y yo don't- miraba aquellas patadas, pa, and pa, I would las see pelotas. those kicks and the Y yo, balls mis manos así, pa, y mis dedos estaban vibrando de and my caliente. hands and my fingers just vibrating of soul. Pero les paré unas ahí, ¿sí o no? But I stopped a few of them, Puchica right? pues, ¿no? Oh, I Pero cuando terminamos, But when we were done, yo sentía el cuerpo caliente. I felt my body hot. Llegué a la casa I caliente. got home and I was Me hot. bañé I showered ayer. yesterday. Ay. Yo me agaché en el pasillo a tomar una foto. I Completamente reached down me to agaché. take a No, ahora no picture. puedo. I went completely down to Completo. the floor. I went completely Y down me to the quedé floor. trabado. And I was just, No I podía. stayed stuck. Y me dio pena porque una hermana me volteó a ver en el pasillo. And it was funny because the sister turned to Y ella me look at volteó a me. ver como que quería hacer algo por mí. Le dijo, no. And she saw me like she wanted to help, and I said, no, I'm good. Pero a Saúl sí me vio ahí que me costó But levantar. Saul saw me. It was Oiga, difficult for unos me to get up. dolores acá. I was in pain all the way Todo here. esto de acá. All of this. Y esta madrugada cuando me hice un movimiento rápido así con la pierna, And this morning when Ay, I se me moved quedó my trabado el leg, pie. my leg was stuck. dije, Señor, no puedo llegar a la iglesia I así. said, Lord, I can't get to church like this. Pero la falta de... But the lack of. Así mismo pasa en lo espiritual a muchos. Same thing happens in the spiritual. Los sorprende algo, los agarra con enormes dolores porque no buscan a Dios. Something surprises you and it No gives you tienen great una pain comunión because you con don't Dios. seek God. You don't have a No communion with escuchan God. palabra. You don't listen to word. Mi padre murió en mis brazos, My father died in my como el arms. hermano Daniel murió con él. As brother Danny. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, And I remember I told him, God, llévatelo. Ya él se había entregado a Cristo. he had already surrendered Pero his es que life yo to conocía a Christ. mi papá.
But is that I knew my dad. cómo fue en el mundo, How he was in the world. perdido, Lost. borracho toda su vida, Drunk all his life. religioso, Religious. adorador del Cristo negro de allá de Esquipulas en Guatemala. Lover of the black Christ there Le in dio Guatemala. miles de dólares a esa figura para nada. He gave thousands of Pero dollars Dios to that tuvo figure. grande misericordia But God had y great tocó su mercy corazón and en touched sus his últimos heart años de vida. in his last years Mi of hija life. estaba cantando una adoración. My daughter was Yo worshiping. estaba en la cama con él, And I was in the bed with mi hermana acá, my sister here. mi demás familia afuera porque My no podían estar ahí, Other no family querían. outside because they didn't want to be Y yo lo there. tengo en mis brazos And I had him in my y hands. escucho en sus pocas palabras, And I heard with small dice, voice. mi Señor, He said, my Lord. yo veo a mi Señor, I see my lo Lord. veo, lo veo. I see him, I see him. Y ahí se fue. And there he left. Y yo sentí el suspiro, And I just y ahí felt quedó him su gasp. cuerpo. And his body was Dolió, right there. It hurt. pero había un gozo aquí adentro. But there was a O joy sea, Señor, yo inside. I said, sé Lord, I que know aquí se quedó ese cuerpo, that this body's here. pero ya está ahí arriba. But he's up there. Los años de oración. The years of No prayer. dejes de creer por tu Do familia. not stop believing No for your dejes de family. orar. Do not No stop dejes de praying. testificar. Do not stop testifying. No dejes de mostrarles al Cristo vivo. Do not stop showing Tú the no God eres that is perfecto. alive. You're not perfect. Tú no eres perfecto. You're not perfect. Tú tienes defectos. You have Pero defects. Jesús es perfecto. Jesus is perfect. Jesús es perfecto. Jesus is perfect. Y Él puede hacer lo que tú no puedes And hacer. he can do what you cannot. Pero tú tienes que hacer tu parte. But you have to do your part. Iglesia, cuando alguien muere es para recordarnos a todos. Church, when someone Es dies, un it's to llamado remind de us. atención. It's a calling of attention. ¿Cómo está tu vida? How is your life? ¿Cómo estás viviendo? How are you living? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo What de are you vida? doing with your time of life? La muerte puede llegar a cualquiera Death can reach y anyone, muchas veces no anuncia, and sometimes unannounced. solamente se aparece. It just shows up. Tenemos que estar al día con el Señor, We must be up to date with the Lord. preparados para partir con Él. Prepared Es to go with difícil, him. It's pero la difficult. esperanza But the hope que cuando nos reunamos allá that when we con gather up esos que there amamos que murieron en Cristo, with those that we love that died nos in Christ, veamos allí, that we see each eso other no there, tiene precio de alegría. that is priceless. Pero ahora But right now, tenemos que sufrir, we must suffer. tenemos que creer, We must believe. tenemos que luchar. We must Escucha, fight. iglesia, todavía falta. And it's still a long way. No hay tiempo que perder. There's no time to waste. Hay gente que piensa que todo lo sabe There's people that think that they know it all y que todo lo puede. and that they can do it all. Solo hay dos maneras de enfrentar el futuro. There's only two ways to face the Solo hay future. dos. There's only two. Por fe By faith o por miedo. or by fear. Y por fe solo en Cristo se puede. And by faith you can only do Por it in miedo, Christ. By fear, rechaza la verdad. rejects the No truth. creas en Él. Don't believe in him. No creas en su palabra. Don't believe in Y his word. vivirás por miedo And you will live in con fear un futuro incierto. with an uncertain future. Yo oro a Dios. I pray to Y yo le God pido a usted que ore conmigo. and I ask you to pray with Que me. Dios a la familia Reyes, That God to the Reyes a family, Raquel, to Rachel, a Elizabeth, to a Elizabeth, Rebeca, to Rebecca, a su madre María, to their mother Maria, a su hermana Noemí, to their sister Noemi, a Abner, to Abner, a Roger, el hermano mayor, to Roger, the oldest a sus son, nietos, a Christian Jr., their grandkids, a Chris Michelle, Jr., a Michelle, Jonathan, Jonathan, los llene de su paz, that he fills them with que his derrame peace, la paz que solo Él puede that dar, he pours out the peace that only que he Él can give, consuele sus that he corazones, comforts their hearts, que Él fortalezca sus that corazones he strengthens their y que el heart, Dios de todo consuelo, and that the God of all Padre, comfort, donde quiera que estén ahora reunidos, Father, wherever they are right now, toda la familia de Raquel, de Rebeca, all of Rachel and Rebecca's family, toda la familia de ellos, all of their te family, rogamos que el Dios de todo consuelo we cry out that the God of all comfort, consuele sus that corazones. you comfort their hearts, Así también con cualquiera de los nuestros, just as with any of ours, que un ser amado haya muerto. that a loved one has passed. Solo tú puedes consolarlos. Only you can comfort Solo them. tú tienes paz para dar. Only you have peace. Solo Jesús es el príncipe de paz. Only Jesus is the Prince. Solo Jesús pagó el precio Only Jesus paid the price por esa muerte, for that death, por esa vida, for that life, por esa alma. for that soul. Señor, que tú seas con ellos. Lord, let it be you with Sé them. propicio a su necesidad. Be the one of their needs. Te rogamos en este momento We cry out in this por moment todo aquel que en su alma tiene un dolor for everyone that has a pain in their soul, por la muerte de un ser amado. for the life of, because of the Que death tú of a seas loved one. ministrando esa alma. That you minister their soul, Que tú seas ministrando ese that you corazón minister their
their heart, que tú seas enseñando su that mente, you teach their minds, fortaleciendo su fe, strengthening their faith, que aunque la separación física es dura, that even though physical separation is es difficult, temporal, it's temporary, porque nuestro Señor Jesús because our Lord Jesus vendrá un día en las nubes will come one day a buscar su iglesia, to look for his y los church, muertos en Cristo and those dead in Christ resucitarán will primero, resurrect y los first, que estemos vivos and those that are alive seremos arrebatados shall be taken with y him, recibiremos un cuerpo and transformado we will receive a transformed en body el nombre de in Jesús. the name of Jesus. La iglesia que lo cree dice amén. And the church that believes it says amen. Varias personas de nuestra iglesia me han preguntado. Various people of our church have Me asked. preguntaron dos familias allá afuera. Today, two families did so. Alguien vino y me dijo, pastor, Someone came and asked, Pastor, cuando pasó algo con un ser amado de mi familia que murió when something happened with a loved one passing y no podíamos pagar un funeral completo, and we couldn't pay for a funeral completely, la única opción que teníamos era cremar el cuerpo. the only option we had was to cremate the body. Pero unos amigos míos de otro lugar But some of our friends from a different place, me hablaron muy fuerte. they spoke very Me harsh to dijeron, no te us. atrevas They said, don't dare do that porque caes en pecado. because you'll fall in Y sin. le echaron un montón de maldiciones arriba. And they cursed them. Y le dije, no las recibas. And I said, don't receive that Porque la Biblia, because the Bible, la gente que entiende eso, entiende mal los contextos de la Biblia. the people that say that they understand the context Porque of the no hay una escritura en el Nuevo Testamento because there's not a scripture in the que New respalde esa Testament idea. that backs up that El idea. cuerpo que vamos a recibir es nuevo. The body that we'll receive is new. Ni siquiera el Señor, cuando resucitemos en Cristo, va a usar ese mismo cuerpo. The Lord won't even use the same body when Nos we dará uno resurrect in nuevo. Christ. He'll give us a new Yo one. le he dicho a familias que no pueden, I've told family that don't have the con lo means caro que hoy es un funeral. with how costly a funeral is Alguien me nowadays. dijo hace unos años, pastor, tengo una tarjeta de crédito Someone told me a few years back, Pastor, I have a credit y card puedo poner ahí los $30,000. and I could put it on le the dije, card, those "No lo hagas. $30,000. And I said, don't do No lo that. hagas. Don't do that. O sea, sumar más pena al dolor que ya estás pasando. To add more pain to the pain that you're already going through. Esto es la Biblia. This is the Y yo le Bible. doy este consejo. And I give you this Cada advice. uno hace conforme a su capacidad. Each of you can do Pero according no to reciba your la capacity. condenación de algunos que se llaman But creyentes, don't receive the condemnation of que dicen so-called que usted va a ser believers condenado por cremar el cuerpo de alguien que murió. that tell you that you'll be condemned because you cremate a body of someone that passed away. Que no hay una escritura para sostener eso. There's no scripture to sustain ¿Me that. entienden ustedes? Do you understand this? Lo más importante, The most important lo thing más importante the most es a important dónde thing va esa alma y ese is espíritu. where does that soul and ¿A spirit dónde go? va cuando se separa del cuerpo? Where does it go when it ¿A separates Dios? the body? To God ¿O sin Dios? or without Eso es lo God? más importante. That is the most Eso es lo important. más valioso. That is the most Y eso no hay valuable. dinero que lo pague. And there is no money that can La pay for that. sangre de Jesús The blood of pagó Jesus por eso. paid for that. Y quiero cerrar con esta escritura And I'd like to close with the scripture y decirle esta palabra. and tell you this word. Está en la pantalla. It's on the screen. No debes tener miedo a la muerte, You shall not be afraid of death, porque el príncipe de la muerte ya fue derrotado. because the prince of death was already Como hijos de Dios, overcame. no veamos la muerte con miedo, As children of God, let's porque el not see death with príncipe fear, de la muerte ya fue derrotado. because the prince of death was over. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Hebrews 2:14, 15. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, o sea, tuvo un cuerpo físico. ¿Para qué también se hizo hombre? Para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Está derrotado. Just Perdón. as the children of a family are of the same flesh and blood, so too Jesus was of human flesh and blood to defeat with his death the one who had the power to kill, that is the devil. In this way he was given freedom to all those who out of fear of death live as slaves throughout their lives. Está derrotado. He is defeated. El diablo no tiene poder para matar a nadie. The devil has no power to kill anyone. Él puede engañarte, He can deceive él you. puede mentir, He can lie pero to you, no tiene poder. but he has no power. Jesucristo le quitó el poder. Jesus Christ Y took en the las power. manos del Señor está el poder de la vida y de la And muerte. in the hands of Christ is the power Él es el of que life and decide. death. He's the one that decides. Él es el que permite. He is the one that allows. Dice que con la muerte de Jesús derrotó a Satanás. Says that with the death of Jesus, he
he defeated que Satan, tenía el poder de la muerte. who had the power. Pero of como el diablo es un mentiroso, But because the devil is a le liar, hace creer a la gente que él todavía puede matar. he makes people believe that he can still No kill. puede. He cannot. Escúcheme, todo el que muere es cuando Dios lo permite. Everyone that dies is because God Y allowed hay un it. propósito de Dios en la muerte. And there's a purpose of God. in Póngase de death. pie en esta mañana. Please stand to your feet. Espero que usted haya escuchado la voz de Dios. I hope that you were able to listen Espero to que the la voice of the palabra Lord. de Dios le haya aclarado sus I hope pensamientos, that the word of the God cleared your thoughts, haya cambiado su forma de pensar, change your way of thinking, que no vea la muerte con miedo, that you don't see death with fear, que la vea como Dios la ve. that you can see it as God sees it. ¿Cuántos anhelan? How many did No, long? a ver, míreme, por favor. Look at ¿Cuántos me, son please. creyentes nacidos de nuevo? How many are born again believers? ¿Cuántos anhelan con todas sus fuerzas How many desire with all of your being que Dios los salve, for God to save you, que Dios los lleve a su for presencia? God to take you ¿De to verdad His usted lo presence? desea? Truly, do you desire ¿O it? dice amén por Or do you just say amen por un just to puro say decir? it? Just to say it. ¿Usted anhela estar con Él? Do you desire to be with Him? Entonces vea la vida así. So look at life this Solo way. esta vida tengo oportunidad I only have this life of para que Él me opportunity lleve a la otra vida para siempre con Él. for Him to take me to the other life Y no la forever. voy a perder esta And I oportunidad. will miss the opportunity. No la voy a perder. I will miss it. No la voy a perder. I won't lose Cristo es el que me puede llevar. it. Christ is the one that can Jesús take me. es Jesus la is respuesta de Dios the answer of para God nuestra vida. for our life.